Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la clase de Legislación y Políticas Educativas. Eh, Había quedado con ustedes en hacer un video para explicar la actividad que tiene que ver con el normograma y que deben entregar el día 17 de mayo. La verdad es que en la mañana y en el transcurso del día de hoy, viernes, no había podido hacer este video explicativo porque he estado bastante atareado con otras actividades relacionadas con el colegio donde enseño. Pero igual estoy cumpliéndoles en este momento con lo prometido. Bien, inicialmente voy a leer textualmente de lo que dice pues en el campus, específicamente la tarea. Dice normograma. El objetivo es identificar las disposiciones normativas más relevantes desde la legislación educativa para ser considerada en el quehacer institucional. Instrucciones. Es necesario que al revisar la unidad tenga en cuenta cada uno de los indicadores y considere las siguientes disposiciones normativas para la elaboración de un normograma. Entonces aparecen allí algunas leyes, decretos y resoluciones. Aparecen 5 leyes: estructura de la prestación del servicio educativo, educación para el trabajo y el desarrollo humano, etc. Aparecen 3 decretos: el decreto 1850 del 2002, que habla sobre jornada escolar; el decreto 1290 del 2009, que habla sobre evaluación del aprendizaje; el decreto 1278 del 2002, que habla sobre estatuto docente. Y por último aparecen 3 resoluciones. Aparece la resolución 1730 del 2004, que habla sobre intensidad horaria; el decreto 4434 del 2005, que habla sobre el modelo de gestión de calidad; y el decreto 6577 del 2008 sobre costos y matrículas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes van a leer brevemente los aspectos más importantes de esas 11 normas que aparecen allí. Repito, 5 leyes, 3 decretos y 3 resoluciones. Yo les di, y ahí aparece en el campus, un formato para la elaboración del normograma. Es decir, ustedes lo que van a hacer es que toman ese formato que aparece allí en Word y van a llenarlo con cada una de esas normas. Entonces deben ir enumeradas digamos, cada fila debe ir enumerada del 1 al 11, porque son 11 normas. Repito, 5 leyes, 3 decretos y 3 resoluciones, de la 1 a la 11. Y luego en las columnas deben especificar cada aspecto. Entonces yo les voy a explicar aquí brevemente un ejemplo. Tomé, de las que tienen allí, tomé una para que ya ustedes sepan cómo deben hacerlo. Entonces, como ya yo les estoy explicando una de las 11, quiere decir que a ustedes solamente les tocaría hacer las otras 10, porque ya la que voy a explicar ya está hecha, solamente lo que tienen es que incluirla ahí. Listo. Bien, entonces voy a abrir acá el formato Word, donde dice formato para un normograma. Entonces, como ya les decía, aparece 11 filas, que son las 11 normas que ustedes deben analizar. Bien, en la primera columna dice tipo de norma. Esa es muy fácil de llenar, las 3 primeras. Tipo de norma, número de la norma es la segunda columna, y la tercera columna, fecha de emisión, o sea, la fecha de la norma. En el ejemplo que yo le estoy colocando, entonces, primera columna, tipo de norma. ¿Qué voy a colocar allí? Si es una ley,
si es un decreto o si es una resolución. En este caso es un decreto. Primera columna coloco decreto. En la segunda columna dice número de la norma 1290. Y fecha de emisión, tercera columna, dice abril 16 del 2009. Entonces, esas tres primeras columnas son fáciles de llenar porque simplemente coloco el decreto, o si es una ley, coloco ley, o si es una resolución, coloco resolución. Decreto tal, en este caso 1290, de la fecha abril 16 del 2009. Eso está súper sencillo. Nos quedan 4 columnas. La cuarta columna dice propósito de la norma. ¿De dónde saco yo eso de propósito de la norma? Leyendo la norma. En la primera parte de toda norma, sea una ley, una resolución o un decreto, aparece cuál es el propósito. En este caso, del decreto 1290 de abril 16 de 2009, el propósito es reglamentar la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Eso está allí en la misma norma. Entonces yo lo que hago es colocarlo. Importancia de la norma. Ahí toca un aporte que cada uno va a hacer con sus palabras. Una vez que ustedes lean la norma, deben determinar por qué es importante. Entonces, en el caso del decreto 1290 que estoy tomando como ejemplo, estoy en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en la primera columna es el número de la norma. Perdón, el orden. Primera columna, el orden. Entonces, número 1. Segunda columna, tipo de norma. En este caso, un decreto. Tercera columna, número de la norma, 1290. Cuarta columna, fecha de emisión, abril 16 de 2009. Quinta columna, propósito de la norma, ya la leí, reglamentar la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Sexta columna, importancia de la norma. Entonces yo coloqué aquí, esta norma es importante porque establece criterios y parámetros para evaluar a los estudiantes en los niveles de educación básica y media. Y además establece los criterios para la promoción de los estudiantes. Eso es importancia de la norma. Luego viene una séptima columna que dice a quién va dirigida la norma. Eso también uno lo determina leyendo la norma respectiva. Por ejemplo, en este caso, el decreto 1290 del abril 16 del 2009 está dirigido o va dirigido a los establecimientos educativos, a los docentes, a los directivos docentes, padres de familias y estudiantes. Y por último, la octava columna dice breve descripción de la norma. Ahí también tienen que hacer ustedes un breve análisis de la norma, decir en qué consiste destacando los aspectos que consideren relevantes. Entonces yo coloqué breve descripción. Dice, mejora el concepto de evaluación y define los roles de todos los actores, cimentando los valores y prácticas de la democracia, de la convivencia. Es una herramienta pedagógica que contribuye a que todos los estudiantes sean exitosos en el logro de los fines y el proceso educativo, permitiendo la adopción de un sistema institucional de evaluación. Entonces ya ese es un aporte que ustedes hacen con sus propias palabras, apoyándose en lo que la norma abarca. Listo. Bien, brevemente eso es la explicación del trabajo que ustedes deben entregar el domingo 17 de mayo sobre el normograma. Entonces repito, utilicen el formato para hacer el trabajo, el formato que aparece allí en el campus, que dice formato para un normograma. Son 8 columnas y son 11 filas. Las 11 filas, bueno, aparte del encabezamiento, de los encabezados de cada columna.
11 filas donde aparecen las 11 normas que ustedes deben hacer. De las 11 normas ya les hice una, que es el decreto 1290. Entonces ya ustedes tendrían que hacer el resto. Las 5 leyes, los otros 2 decretos y las 3 resoluciones. De todos modos, cualquier duda, igual me pueden escribir al grupo de WhatsApp o al interno. Listo. Que tengan un feliz sábado. Bendiciones para todos.